Una visión que ha sido preservada por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Una visión que Dios ha preparado para ti y para esta casa. Una visión, como decía el pastor, que ninguno de nosotros puede eludir o puede evitar enfrentarse a. Muchas veces, al meditar en este tiempo, al final del año, es inevitable, es imposible no pensar en aquellos que ya no están con nosotros. Es imposible no recordar aquellas experiencias dolorosas que vivimos durante todo el año, este y el anterior. Es imposible no traer a nuestra mente aquellas cosas, como decía el pastor, que quizás nos podrían pretender alejar del propósito de Dios. Pero quiero decirte algo, iglesia, si tú y yo estamos aquí es porque todavía Dios ha preservado la visión que tenía sobre ti, sobre tu casa, sobre tus hijos, sobre tu familia y sobre esta casa. Si alguien lo cree en esta noche, dígame amén. Y si está dormido, dígame amén también, no hay ningún problema, yo no tengo conflicto con eso. Si todavía estamos aquí, iglesia, es porque el Señor entendemos que tiene algo con nosotros. No estábamos preparados para despedir a Demetrio Diamantopoulos. No estábamos listos para no ver más a Luis Chanis allí en esa escalera. En mi grupo pequeño, uno de tantos de casa de oración, ninguno estaba preparado para ver partir a nuestro amigo Huber. Pero en medio de todas esas circunstancias podemos ver la mano de Dios en cada uno de nosotros. En esta casa no se ha perdido la visión que Dios tiene, no se ha detenido el plan que Dios tiene a pesar del dolor que hemos experimentado. Quiero que vaya conmigo a Génesis capítulo 35 y vamos a ahondar un poquito más acerca de eso. Génesis capítulo 35 verso 16. Voy a leerlo, si usted lo tiene con usted, lo puede leer conmigo de su Biblia o también creo que está aquí en la pantalla. Dice la palabra del Señor así: una vez que salieron de Betel, Jacob y su clan avanzaron hacia Efrata. Pero Raquel entró en trabajo de parto mientras aún estaban lejos de allí y sus dolores eran intensos, intensos como la pandemia que estamos viviendo, ¿verdad? Intensos como todas las circunstancias que nos rodean a veces. Dice el verso 17, luego de un parto muy difícil, la partera finalmente exclamó: no temas, tienes otro varón. El 18 dice que Raquel estaba a punto de morir. Hay otras versiones que dice que estaba a punto de entregar el alma. Hay otra que dice que estaba a punto de fallecer, de exclamar su último suspiro. Y dice que en ese último suspiro puso el nombre al niño y lo llamó Benoni, que significa hijo de mi tristeza. Sin embargo, el padre, que era Jacob, el padre del niño lo llamó Benjamín, que significa hijo de mi mano derecha. Señor, gracias te doy por tu palabra. Es ella la que habla en esta hora. Eres tú, Espíritu Santo, quien hace lo que nosotros somos incapaces de hacer. Por eso en este momento nos presentamos delante de ti y este tiempo maravilloso que tú definitivamente, Espíritu, hablarás a nuestra vida en el nombre de Jesús. La iglesia dice amén y amén. Benoni llamó Raquel a su hijo, porque en ese momento la experiencia dolorosa que toda madre que está aquí podrá contar acerca de lo que es el parto, pero esta específicamente la Biblia por alguna razón relata o detalla que fue sumamente dolorosa, mucho más de lo que ella podría esperar. De hecho, quiero decir algo, aunque suene un poco duro, pero es la verdad. Ese chiquillo nació y la mató. Fue duro, fue fuerte. Y en medio de esa experiencia dolorosa, para Raquel lo que ella veía era tristeza. Por eso ella dijo, este niño es Benoni, es tristeza, es el hijo de mi dolor, es el hijo que me mató. Pero en ese momento Jacob vio otra perspectiva. El pastor hablaba de una visión que permanece. Recuerde quién es este Jacob. Quiero recordárselo para que después usted con calma lo pueda leer en la casa. Este Jacob del capítulo 35 no es el Jacob que engañó a Esaú, no es el Jacob que tenía esos negocios turbios con Labán. Este Jacob ya era el Jacob que había peleado en Peniel. Ya era el Jacob que sabía lo que era que te cambiaran el nombre. Era el Jacob que ya se conocía no como el engañador, sino como Israel. Era un Jacob que ya hablaba con Dios. Váyase al inicio del capítulo 35 y vea cómo Dios hablaba con Jacob y lo llamaba y le decía cosas. De hecho, le dijo, muévete de Betel, casa de Dios, a Belén,
Efrata, que significa fructífero, que significa fértil. Él estaba caminando de acuerdo a la voluntad de Dios y allí encontró la muerte de Raquel. Pero ese Jacob entendió en ese momento que la visión que Dios le dio a su abuelo Abraham y le dio a su padre Isaac, todos con mujeres estériles, incluido Jacob, se iba a cumplir en ese niño que acababa de nacer. Por eso cuando tú y yo podamos mirar a nuestro alrededor la circunstancia más difícil, el parto más doloroso de nuestra vida o el momento de mayor y profundo pesar, puedo decirte que aunque tú lo puedas nombrar como tristeza, en esa noche el Señor nos dice: no le llames más tristeza, no le llames más hijo de mi tristeza, llámale Benjamín, llámale Benjamín, hijo de mi mano derecha. ¿Qué significa la mano derecha? Buscaba yo. Los hebreos, cuando bendecían a sus hijos, colocaban sobre su cabeza la mano derecha para proferir la bendición sacerdotal. Lo que Jacob en ese momento estaba declarando era que este hijo no era un hijo de tristeza. Este hijo no representaría la tristeza de la familia. Este hijo vendría a hacer cumplir el propósito que Dios había trazado sobre su abuelo Abraham, sobre su hijo Isaac, y que ahora lo vería él con su propia generación. Por eso Jacob no esperó mucho tiempo. Él dijo: no, este no es el hijo de mi tristeza, este es el hijo de mi mano derecha, porque aquí están consolidados los propósitos que Dios trazó en mi familia. Claro que a Jacob le tuvo que haber dolido la muerte de Raquel. Era la que él amaba. Trabajó 14 años para estar con ella. Se aguantó 25 enredos de Labán para estar con ella. Y cuando finalmente está con ella, entonces Raquel es estéril. Yo toda la vida en la iglesia no había caído en cuenta que los tres, Abraham, Isaac y Jacob, se casaron con mujeres estériles. Parece como un mal chiste de parte de Dios decirle a Abraham que su generación iba a ser como la arena del mar y como las estrellas del firmamento, y que las tres mujeres que tendrían que parir esos hijos fueran estériles. Porque en toda generación Dios se quiere manifestar. Porque en toda generación Dios quiere mostrarnos que Él es el autor y consumador de esa visión que ha puesto en cada uno de nosotros. ¿Y sabes qué? Abraham no vio nada de esto. Abraham no vio a los hijos de Jacob. Abraham no los conoció, pero porque Abraham no lo vio, Dios no dejó de cumplir la visión que le dio a Abraham. Porque tú no lo veas no quiere decir que Dios no lo va a hacer. Porque tú no lo entiendas hoy no quiere decir que Dios no lo vaya a hacer. Porque tú no lo hayas escuchado a tu hijo declarar la palabra o no lo hayas visto entrar por la puerta de este lugar, no quiere decir que nunca va a venir. ¿Sabes por qué? Porque tú eres el responsable de cambiarle el nombre a lo que parece ser algo doloroso y triste, como hizo Jacob. Él dijo: no, Raquel, ya tú vas a morir, no hay nada que hacer con eso, pero este niño no será Benoní, será Benjamín, hijo de mi mano derecha. Este será el que cumplirá el propósito de Dios en esta familia. Quiero decirle que de los benjamitas le puedo mencionar algunos muy importantes. Uno de esos, el que mencionaba el pastor, el apóstol Pablo, de la tribu de Benjamín. Esther, Mardoqueo, el primer rey de Israel, Saúl. Hay dos cosas que yo le quiero regalar en esta noche para que usted se lleve, como siempre nos dice el pastor. Una dice de la siguiente manera: si solo miras el dolor, pierdes de vista la visión que Dios te ha dado. Lo voy a repetir aunque está allí. Si solo miras el dolor, pierdes de vista la visión que Dios te ha dado. Si Jacob se hubiese quedado con la tristeza sola de que Raquel había muerto, habría perdido la oportunidad de colocarle a ese niño el nombre que tenía que llevar. Era un nombre que iba a declarar en el futuro la bendición de Dios sobre su familia. Número 2, permite que la bendición sobrepase el efecto que el dolor ha causado en tu vida. ¿Por qué era importante esto para Jacob? Porque de hecho cuando terminó el episodio de la muerte de Raquel, no sé cuántos días habrán pasado, la Biblia no me da los detalles, pero resulta ser que Jacob enterró a Raquel allí mismo, en Belén de Efrata. No se llevó el cuerpo hacia donde iba, la enterró allí, y puedo decirle que tuve la oportunidad
hace unos años de estar en ese lugar, que la tumba de Raquel quedó colocada en un sitio en medio de los territorios de Palestina. O sea, en Palestina, que es el lugar donde están los árabes que viven pues, de guerra con los israelíes, hay un cuadrito de terreno que es territorio israelí, donde está la tumba de Raquel. Jacob enterró a Raquel y siguió su camino. Raquel murió en Belén de Efrata. En ese lugar, Jacob dejó una piedra, dejó un símbolo, dice la Biblia, para recordar lo que había sucedido en ese lugar. Pero en ese mismo lugar, en Belén, nació el Salvador del mundo. Porque haya tristeza en un momento en tu vida o en una coyuntura en tu familia, no quiere decir que será para siempre. La salvación está por venir. La salvación está por venir. Lo que tú no te imaginas que está por venir, eso es precisamente lo que Dios te había dicho que iba a hacer. Eso está por venir. Y este es un mensaje global para una iglesia local. Lo voy a repetir. Este es un mensaje global para una iglesia local. ¿Por qué? Porque las cosas que Dios ha dicho de Casa de Oración Cristiana, las cosas que Dios ha dicho de esta casa, todas se van a cumplir, iglesia. Las cosas que Dios prometió que iba a hacer con tus hijos, con los hijos de tus hijos, Dios las va a cumplir. Y aun cuando tú no lo puedas ver, aun cuando hayan estado rodeadas de tristeza o dolor, como estuvo rodeado el nacimiento de Benjamín, Jacob no perdió la oportunidad para declarar la palabra de bendición sobre su generación. Por eso este es el tiempo de la iglesia. Este es el tiempo de declarar sobre nuestra generación aquellas cosas que Dios prometió que iba a hacer. Y usted me dirá, pero es que yo no lo veo. No importa que no lo veas. Manoa se murió sin ver la redención de Sansón, pero porque Manoa murió y no la vio, Dios no cumplió el propósito que tenía con Sansón, porque el día que Sansón murió, mató a más filisteos que en toda su vida, con todas sus pataletas y sus rabietas. ¿Cómo yo lo sé? Porque dice la Biblia que cuando enterraron a Sansón lo colocaron al lado de la tumba de su padre Manoa. Y cuando tú lo lees, tú dices, pero Manoa se murió seguramente triste pensando, mi hijo murió en esa cárcel y Dios nunca cumplió el propósito que tenía sobre él. No sé, o quizás murió en fe pensando que aunque él no lo viera sucedería. Pero iglesia, la Biblia me dice que la iglesia del Señor está llamada a cumplir una misión. Y este es el tiempo de la iglesia. Este es el tiempo que nuestros hijos harán aquellas cosas que nosotros quizás no hicimos. Este es el tiempo de Casa de Oración para despertar a un avivamiento, a entender que Dios hará lo que siempre quiso hacer con esta iglesia. Hay profecías, hay mensajes de personas que hace muchos años atrás recibieron de parte de Dios sobre esta casa. Voy a leer uno de estos. En febrero del año 1981, yo tenía unos años, no dije cuánto, ¿verdad? No importa. A las 6 de la mañana en un devocional, en un campamento, dijo una persona o el Señor habló a través de alguien una palabra de profecía sobre esta casa y dijo, constituiré a Casa de Oración Cristiana en un semillero de líderes y obreros, del cual saldrán muchos y formarán y abrirán muchas iglesias. Otra palabra de Dios sobre esta casa dice que muchos se irían, pero volverían y regresarían, y esa gente, cuando llegaría aquí, serían vendadas sus heridas por aquellos que estarían aquí para recibirles. ¿Cuántos creen que eso se va a cumplir en esta casa? Este es el tiempo de la iglesia en el cual aquellas generaciones que durante la pandemia se nos crecieron, los niños, los bebés se volvieron niños, los niños se volvieron preadolescentes. Ahí tengo uno en la casa que todos los días me recuerda que él ya es un preadolescente. Los preadolescentes se volvieron jóvenes, adolescentes, los adolescentes jóvenes, y todo el mundo creció. ¿Para qué? Simplemente para tener ahora que afeitarse. No, simplemente porque llegó el tiempo del cumplimiento de lo que Dios va a hacer en Casa de Oración Cristiana. No hay tiempo más para perder, no hay tiempo más para dudar, que ya no serán hijos de nuestra tristeza. Si se fueron, si son los tuyos, si son tus hijos, tus nietos, a partir de hoy, iglesia, en el año 2022, empieza a declarar, no serán más hijos de tristeza, serán hijos de mi mano derecha. ¿Cuántos lo creen en esa noche? Amén. Si la iglesia del Señor hace su trabajo, mis hermanos,
si la iglesia del Señor hace lo que tiene que hacer, no solamente estaremos en esos lugares donde está muchas veces nuestro hermano Roderick, que con vergüenza lo digo, muchas veces está solo o al menos acompañado de un puñado de gente de este lugar. No solamente estaremos allí, sino que en cada lugar donde tú te encuentres, en tu casa, en tu barrio, en tu trabajo, en tu oficina, en tus redes, allí la gente verá a Cristo. Pero si la gente no ve a Cristo en nosotros, entonces el trabajo de la iglesia fracasó. La iglesia no es el edificio, ya lo sabemos. La pandemia nos recordó que la iglesia no es este lugar, que la iglesia somos todos nosotros en el lugar donde nos encontremos. Y si tú y yo hacemos lo que tenemos que hacer, donde estemos, desde nuestras pequeñas y más pequeñas generaciones hasta las mayores, veremos el cumplimiento de la visión de Dios en nuestra vida. Si nosotros permitimos que el dolor y la aflicción nos bañe, nos sobrepase, nos vamos a perder de vista la bendición de Dios. Dios cumplirá la bendición que ha preparado para esta casa. Lo voy a decir porque solo 2 personas lo creyeron. Dios va a cumplir la visión que ha preparado, que ha preservado para Casa de Oración Cristiana. Lo voy a decir una vez más. Dios cumplirá la visión que ha preservado para Casa de Oración Cristiana. Y cuando eso suceda, esos hijos que llamábamos hijos de la tristeza, esos hijos que nosotros llamábamos Benoní, llamaremos ahora Benjamines. Entrarán por esa puerta y veremos cumplir el propósito de Dios. Para eso, el escritor del libro de Números nos deja la bendición sacerdotal, que nos recuerda precisamente lo que hizo Jacob. Jacob no perdió de vista que Benjamín era la representación o la consolidación de la visión, de la promesa que Dios le había dado a su abuelo Abraham y que se cumplió en Isaac y luego en él. Cuando usted ve la bendición que Jacob le da antes de morir a todos sus hijos, déjeme decirle que es bastante tétrica en el capítulo 49 de Génesis. A uno le dijo que se iba a morir, le iba a pasar de todo. A Benjamín le dijo que sería un gran león feroz y valiente. De hecho, los benjamitas, investigaba yo a lo largo de la historia, fueron grandes guerreros. Los benjamitas fueron clave en la batalla y en la reestructuración, en la batalla de Israel con Babilonia y en la reestructuración de la nación después del cautiverio. La bendición de Dios que ha de recaer sobre esta casa empezará con nuestras más pequeñas generaciones. Y de allí se irá extendiendo hasta que todos y cada uno de nuestros hijos y nuestros jóvenes cumplan el propósito que Dios nos ha llamado a hacer. Todo aquello que Dios ha hablado acerca de esta casa, aún a pesar de que algunos de nosotros no lo veamos todavía o nos parezca difícil de entender, se va a cumplir. Seremos una iglesia que a donde vayamos haremos lo que hacía Daniel. Daba el mejor de los consejos, trabajó con reyes que no eran hebreos, que eran paganos, pero su consejo era tan sabio que ellos muchas veces eligieron el consejo de Daniel. Dios nos pondrá como iglesia en lugares donde quizás nunca pensamos antes, porque probablemente algunos de los que están aquí no tienen idea de las cosas que Dios habló de esta casa. Porque Benjamín tampoco sabía en ese momento lo que Dios había dicho a su bisabuelo Abraham. Pero aún así, Dios lo cumplió. Y en esta noche, al terminar este servicio, que nos ayuda a recordar, que nos ayuda a hacer una remembranza de lo que sucedió en el año 2021, quizás el resumen para muchos sea dolor, para la mayoría de nosotros sea una inmensa gratitud por todas las cosas que Dios ha hecho por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Por todo lo bueno que Dios nos ha dado y por lo malo que Dios no nos ha dado. Por aquellas cosas que nosotros hoy podemos aprender a valorar, por aquellos momentos cuando nos dimos cuenta que estuvimos cerca de una persona que ahora está contagiada y Dios permitió que no nos pasara nada. Y no me diga que era la mascarilla ni el alcohol, nada de eso. Es Dios que nos guardó. En el momento de mayor oscuridad, en el momento de mayor preocupación que tú y yo podamos tener, te aseguro que allí el Señor está con nosotros.
Por lo tanto, la visión que Él ha preparado y ha preservado para esta casa, como inició diciendo el pastor, así termino yo mi intervención en esta noche. Esa visión que ha sido preservada para esta casa se va a cumplir en tus hijos, en mis hijos, en los hijos de tus hijos y en los hijos de ellos. Si hay alguien en esa noche que lo cree conmigo, yo le invito a ponerse de pie y a que juntos nosotros cantemos lo que dice la palabra en número 6. Si me regalan el versículo multimedia. Dice la palabra en número 6, 22. Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendecirás a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en tu vida paz. Ponga en tu vida paz. Hay pandemia, pero que Él ponga en tu vida. No sabemos qué va a pasar con la siguiente variante, pero Dios ponga en tu vida. Yo no sé cómo va a ser Dios para que mis Benonís entren como Benjamín aquí, pero yo ahora mismo voy a tener paz. Entonces vamos a cantarlo. Dios te guarde. Canta la iglesia. Y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde. Cántelo. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado. Mucha iglesia. Y te dé paz. Amén.
Porque toda aquella promesa que tú has hecho en nuestra casa, aunque hoy yo no lo vea, Dios, yo creo que tú lo vas a hacer. Porque tú has preservado la visión de Casa de Oración Cristiana. Has dicho de esta casa todo lo que has dicho. Y yo creo por la palabra que tú lo vas a cumplir. Yo creo por la palabra que esos Benoní que quizás nos han puesto a llorar y a sufrir, entrarán por esa puerta como benjamines. Entrarán por esa puerta diciendo: aquí estoy, llegué a mi casa. Aquí estoy, llegué a mi casa. Aquí estoy, llegué a mi casa. Porque si Dios lo prometió a este lugar, Dios lo va a cumplir. Y bendeciremos a cada generación desde ya. Y haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que nuestros hijos, ninguno sea Benoní, que todos sean Benjamín, que todos sean hijos de la mano derecha, que todos sean hijos de bendición. Cualquiera sea el error que cometimos antes, cualquiera sea el error que nuestros padres o nuestros antecesores cometieron, no importa. Dios nos da una nueva oportunidad. Dios nos da una nueva oportunidad de cambiarle el nombre a nuestra circunstancia. Oh, Jacob sabía lo que era que te cambiaran el nombre. Jacob sabía lo que era haber sido un engañador y que ahora Dios te llamara guerrero fuerte, que es lo que significa Israel. Por eso él no titubeó ni por un instante en decirle a Benoní: tú no serás más hijo de tristeza, tú no serás más hijo de aflicción, tú serás hijo de mi mano derecha. Si tú estás con tu familia ahí en tu lugar, o tú que estás conectado y me estás viendo, acércate a los tuyos solamente y pon tu mano sobre ellos. Pon tu mano sobre su cabeza si puedes. Así como dice la palabra que bendecía Jacob a sus hijos. Y dilo así: que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Suavemente dígale: Señor, en esa noche damos gracias a Dios por cada generación de esta casa. Honramos a nuestros amados ancianos y siervos que lo han dado todo por cada uno de nosotros. Honramos sus canas, honramos sus lágrimas, honramos sus noches sin dormir, Señor. Pero también honramos el mensaje que han transmitido a muchas otras generaciones. Honramos el mensaje de restauración que tú nos has enseñado a través de ellos. Honramos, así como Jacob honró las promesas de Abraham y de Isaac, a nuestra generación, para que en ellos podamos ver el cumplimiento de tus promesas. Cada una de ellas, Señor, que al finalizar este año y al iniciar el próximo, podamos cambiarle el nombre a nuestro dolor y a nuestra tristeza.
podamos permitir que la bendición sea lo que llene nuestra boca, lo que llene nuestra palabra cada día en nuestro hogar y en nuestro caminar. Que entendamos que la visión que Dios ha preservado para esta casa se va a cumplir en el nombre de Jesús. Amén y amén.